Y después que él me escuchó y que yo me fui divagando mucho, él concretamente me miró y me dijo, Fernando, todo lo que tú hagas se va a vender. El asunto no es si se vende o no, es si es negocio. Si usted no sabe cuáles son su entrada por sus canales, si tú no sabes qué tecla te va a dar qué sonido, para que tú me entiendas, tú lo que tienes es una meta, tú lo que tienes es una idealización. Y cuando yo entendí eso, al otro día, o ahí mismo me puse de una vez a medir cómo venía el dinero. Pero los emprendedores nos enfocamos en cosas que son tontas, muchísimas veces. Y la mayoría de los fracasos que tenemos son causados por nosotros mismos. En el sentido de que, mira lo que mucha gente se enfoca, de que no, que yo voy a tener que hablar de mi problema delante de todo el mundo. Viejo, pero ¿y tú crees que la gente cuando escuche tu problema se va a ir para su casa y va a durar 3 días escuchando eso? Bienvenido a otro episodio de Optimízate sin filtro, episodio número 29. Y en esta ocasión tenemos no un amigo, no es un compañero, es un hermano que nos conocimos hace 6 meses en el evento de marzo. Y hoy, 7 meses después, podemos decir de ese evento, nuestra relación ha crecido muchísimo, nos hemos interrelacionado mucho y por eso me emociona mucho poder contar su historia, hablar de él en este episodio en particular. Así que sin más preámbulos, bienvenido Fernando, mi buen amigo. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Yo me siento muy bien, Igor, y más Ajá. ahora que estoy Ajá. frente a frente contigo. Pero con miedo. No, lo que pasa es que es curioso. La primera vez que yo quise hablar contigo en el Ajá. evento, se acabó el evento y la adrenalina a mil. Ajá. Y entonces quería hablar contigo, pero todo el mundo quería hablar contigo al final del evento. Yo tuve Ajá. que hacer como una yuca para poder hablar con Igor. Sí. Y yo tenía a Luis al lado y le dije, oye, pero dame el número de él. Y Luis, habla con él, espérate. Y Luis con 1000 cosas. Y yo Ajá. como que, mierda, qué difícil este tipo. Pero nada, de verdad, al final fluyó. Ujú. Hablamos como 5 minutos, no sé si tú recuerdas. Sí, claro. Ajá. Y a partir de ese momento, de verdad que te agradezco mucho porque han sido muchos los momentos donde tú me has, fuera del programa, Ajá. ¿verdad? Me has dedicado tiempo, me has escuchado genuinamente. Y eso fue una de las cosas que más me gustó al principio, que yo tenía una situación en un momento Ujú. y tú me llamaste. Yo te dije, oye, dame 5 minutos, qué sé yo, qué, que esto y que lo otro. Y al ratico tú me llamaste y te quedaste conmigo ahí escuchándome. Y yo, wow, pero realmente, si tú lo miras desde el punto del business, no tiene sentido, porque si él hace eso con todo el mundo, Ujú. pero ahí yo entendí que era genuino tu interés porque la gente creciera y porque la Ujú. gente tirara para adelante. Claro, claro. Yo tengo mi teoría que tú tienes que enamorarte del dolor de tu cliente. Sí, totalmente. Entonces, no, yo estoy enamorado del dolor de mi cliente. Yo cuando alguien me dice un problema, yo de una vez digo, dime, ¿qué es lo que? ¿Cómo es que? Dime nada, enfócame. Totalmente. Tú Ajá. sabes que, bueno, no sé si tú sabías, creo que no lo hemos hablado tanto. Yo trabajé mucho tiempo en temas de publicidad, en Ujú. agencias. Sí, sí. Luego de eso me enfoqué mucho en temas de marketing. Traté de entender mucho la base del marketing, leyendo, buscando. Y una de las cosas más importantes es entender cuál es el problema de tu cliente y enamorarte de eso. Y tú me lo mencionaste casualmente el otro día Ajá. y puntualmente me dijiste, enamórate de eso, no de la solución. Ujú. Y eso también es algo que lo he visto puesto en práctica aquí, que no es enamorarte de la solución que tú crees que tiene el problema Ujú. o de la forma, sino del fondo del problema. Y quizá, que también me lo dijiste y me recordó mucho, en ese tiempo que estaba en esa búsqueda, lo que tú haces al final no es ni siquiera lo que tú estás viendo ahora. Ujú. Y wow, como que un ¿Te llegó? mensaje. ¿Te Sí, llegó? me llegó, me llegó. Ey, ey, estuvo chulo eso. Mira, y yo sí sé que hemos tenido un largo recorrido en los últimos 6 o 7 meses que tenemos juntos. Y yo sí recuerdo palabras muy, muy puntuales de ti, que vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, yo recuerdo eh, uno en particular que fue reciente. Tú fuiste al evento en marzo Sí, como escucha y ahora fuiste al evento de octubre como mentor y sí. tuvo impacto en tu vida. ¿Tú me puedes contar un poquito ahí de eso? Yo fui al evento de marzo como en la búsqueda de oxígeno. Ok. Eh, yo veo mucho en la comunidad eh, compañeros que llegan diciendo, yo no estaba convencido,
tuvieron que darme tanta llamada, tanto seguimiento. Mira, mi esposa que está ahí detrás de cámara sabe que cuando yo le hablé a ella de Optimízate y a mi socio, Ujú, soy parte de una sociedad, yo estaba convencido, no por Igor la persona, sino por la parte institucional de Optimízate y porque ya yo tenía mucho tiempo con muchas ideas dispersas, ujú, muchos conceptos, mucha lectura, que a veces uno lee 100 cosas y no retiene nada, pero mucha lectura, muchas cosas. Y como que cuando yo conocí Optimízate, ujú. todo como que se cerró el círculo. Ok. Porque a veces uno tiene todos los conceptos regados en la cabeza. Ujú, Uno de teoría, como dice el dominicano, de boca, sabe de todo, pero no sabe cuál es el orden, cuál es la estructura, qué sigue adelante, qué va después. No sabe, por ejemplo, qué es lo prioritario. Y cuando, que fue un video, que creo que fue uno de los primeros donde salió Luis, ujú, que él decía puntualmente, la gente casi no me conoce y me van a estar viendo más. Ya lo hemos visto mucho después de eso. ujú, Pero ahí como que yo me quedé en ese video, yo entré, era un landing, y yo entré, pero todo lo que ellos me están diciendo de alguna manera ya yo lo sé. Y yo ujú. entonces yo dije, pero ¿por qué yo no lo aplico? Y entendí que no lo aplico porque muchas veces no es sabértelo, es saber cómo aplicarlo, es saber cuál es el orden, qué es lo importante. Y entonces ahí bien optimízate esa oportunidad de poder aplicarlo, de poder entender cosas que quizás no sabía en ese momento. Ujú. Y ahí entonces fuimos al evento. En el evento había muchas cosas que, ¿Estamos hablando del de marzo o el de octubre? el de marzo, Ok. perdón, sí, el Ajá. primer evento. Había muchas cosas que como que yo no las, no la veía aplicada en mí. Ujú, Porque tú en el evento tienes muchos emprendedores y tienes mucho dolor y muchos problemas. Entonces, me imagino que cuando tú tienes cosas tan dispersas, tú tienes que generalizar un poco hasta que el evento comenzó como a arrancar. Y ujú, ahí entonces ya, ok, ahora sí me están hablando a mí. Entonces, ya ahí sí como que conectamos. ujú, Y entonces en ese evento fue que quise como hablar alguna cosita personal contigo. ujú, Y wow, tuve que hacer una yuca larguísima, ujú, pero hablamos. ujú. Y de ahí para adelante le dimos y no nos hemos parado. Total, total. Entonces, en el evento de De octubre. ya de octubre, para Ujú, concluir, eh, tuve como la visión completa, porque ya entendí y pude transmitir lo que se me estaba transmitiendo a mí en el primer evento de marzo. ujú, Y una cosa que me gustaría resaltar, uno nunca está completo. Es decir, tú puedes ahora mismo, como Igor, como Optimízate, estar atravesando por una etapa, teniendo un techo de cristal. ujú, Y a veces uno piensa que porque uno está hay algo dentro de su empresa, dentro de su proyecto, que no está cuajando como uno quiere. ujú, Uno piensa que no está avanzando y no, y uno sí está avanzando. Lo que pasa es que todo el mundo tiene dolores distintos y a medida que va creciendo, que eso lo aprendí contigo, uno siempre se va encontrando con diferentes situaciones. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú me hiciste la invitación para ser mentor, ujú. cuando yo vi el mensaje, el síndrome del impostor, la vocecita de la que tú siempre hablas, Sí. comenzó a decirme, pero ¿y tú vas a ir para allá de verdad? Tú te vas a poner, pero ¿y tú no estás viendo que todavía tú tienes este tema y este y este y este? Y entonces cuando como que lo analicé en frío, yo dije, Ujú, pero ahora lo veo, antes no lo veía, ujú, antes ni siquiera lo entendía, antes tenía un dolor y no sabía cuál era, ujú, que cuando tú, por ejemplo, tú vas al médico y tú tienes un dolor, o tú tienes algo, lo que sea, y no lo encuentran. O sea, no he pasado por ahí, ojo, pero sé que cuando pasa eso hay una incertidumbre tremenda. total. Pero cuando tú vas al médico, a un especialista, y ya tú sabes a dónde tú vas, hay como una serenidad porque tú sabes que tú estás caminando hacia la solución. Ujú,
Y entonces ahí, cuando entendí eso, dije, mira, sí, vamos ahí, vamos a transmitirle un poco de lo que nos han dado a nosotros aquí Ujú. y a motivar a la gente para que entienda que organizándose realmente puede cambiar su vida, su negocio y los negocios que vengan si tú quieres seguir emprendiendo de manera real. Sí, pero yo sí sé que para ti te impactó de manera particular Sí, claro. el segundo evento, porque yo sé que el primero te rompió la cabeza, me imagino, te dio un Sí. mundo de posibilidades y el segundo como que dijo, mierda, no sé cómo. Mira, la diferencia con el primer evento y el segundo fue que en el primer evento tú vas eh, buscando desde lo que tú conoces. Ujú, Es decir, suponte que tú tienes un problema, que eso era mi situación real, ujú, y yo quería que en ese evento yo tuviera la solución a mi problema. ujú, No sé si le pasa, no sé si le pasa a la mayoría de la gente. Y entonces ahí donde tú comienzas y te enamoras, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que tú dijiste en el primer evento que luego las repetiste en el evento que yo fui de mentor. Y en ese evento fue que yo las entendí. ujú, ¿Por qué? Porque ya yo no tenía la presión de las expectativas, ya yo no tenía la barrera de esto es real o esto no es real. ujú, Y como que ya yo tenía una disposición a abrir y me sorprendió a la mente a recibir. Y me sorprendió bastante porque si tú me estás poniendo para que yo guíe un equipo en una mesa, ¿cómo es que hay cosas que ahí es que yo la voy a entender? ujú. Y como quiera me sorprendió bastante. Y de esas cosas que te lo dije, hay cosas que tú tenías 6 meses repitiéndome. Y en ese evento fue que yo las aterricé. ¿Por qué? Porque ya yo no tenía la expectativa de esto, esta gente me va a engañar o es un vendehumo. Ujú, Porque yo he tenido mucho contacto con vendehumo, ok. ¿entiendes? Y por ejemplo, mucha gente siempre me dice, oh, tú deberías de ponerte a escuchar gente, porque cuando tú hablas y tú le dices algo, por ejemplo, a un colaborador, se siente que le está hablando a alguien con peso. Ujú, No lo voy a decir ni que sí ni que no, tú sabes, porque a veces tú sabes que uno tiene que ponerse el personaje, el ujú. alter ego, que tú Sí. también has hablado de eso. Pero yo siento que hay mucha gente que se aprovecha de que tiene una buena retórica y vende humo. Ujú, Entonces yo tenía la incertidumbre. Yo sabía que el camino de Optimízate era el camino. Yo lo sabía. Y cuando tú en la sesión de batalla no aterrizaste, yo lo confirmé. Porque ya yo había buscado mucho ujú, y ya yo había visto cómo, por ejemplo, funcionan las grandes empresas, las empresas americanas, las multinacionales que están aquí mismo. Yo, eso es estructura, tú sabes, pero cuando tú lo aterrizaste y lo pusiste asequible, yo dije, aquí es. Pero ya en el segundo evento, cuando ya yo vi que podía, que ya yo no tenía esos prejuicios de esto es real o no, simplemente abrí ok. y lo volví a recibir, ahí ya yo hice clic, yo entendí lo que debía haber entendido al principio. Ok. Entonces realmente te expandió como el horizonte. Sí, vamos a Ajá. decir que fue un expansion pack, Ok. pero sí, realmente, y te lo agradezco y te dije que me siga invitando, aunque sea ponerme atrás, ayúdate con algo. No, total, total. Yo sé que sí, yo sé que siempre tratamos de hacer eventos para la comunidad interna y para la comunidad externa lo hacemos 2 veces al año nada más, pero para la comunidad interna tenemos los desayunos que sabes cuáles Sí, son muy y, interesante. y hacemos eventos también de finanzas, hacemos eventos de liderazgo, o sea, Sí, sí. puntuales. Que también tenemos, por ejemplo, tenemos el desayuno ahora en noviembre, tenemos el evento de diciembre que es la graduación que vamos a hacer para todos los que estuvieron en la aceleradora en el año. Vamos a tener en enero un tema de planificación. Vamos a hacer una clase de planificación del año de estratégica. Y la idea es que siempre darle algo a la comunidad. No todos van o no todos participan, pero siempre que se queden como que la comunidad siempre le puede brindar algo interesante. Pero antes de seguir, Fernando, para dar contexto a la gente, preséntate por lo menos, para que no piensen que es un actor que yo acabo de contratar. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. No, bueno, mi nombre es Fernando Ten. Ujú, Soy, antes que todo, un curioso empedernido. ujú, Tengo una frase porque ahora vivimos mucho en la época
de la victimización y la Ajá. generación de cristal. Y yo le digo que yo soy víctima de las oportunidades. Eh, Trabajo en sociedad. Ujú. Tenemos un grupo, si se quiere decir de alguna manera, o formamos parte de un grupo que gestiona 4 tiendas Ujú. de solo pastelitos. Ujú. Quizás muchos lo conocen. Y también tenemos una procesadora de jugos, de la cual yo soy parte. Ok, No fundador ni accionista mayoritario, sino que tengo una participación. ok. Y ahora lo estamos viendo el negocio de, por lo menos el tema de los jugos, Ujú. para llevarlo a grandes superficies, maquilando. Estamos Ok. hablando con un par de gente y cosas. Y básicamente por ahí vamos. Hay algunos otros proyectos también, pero esos son cosas que quizás tendremos que hablar más para adelante en otro. No, no, genial, genial. No, para que la gente tenga contexto, porque le entramos como la conga. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que nosotros empezamos a hablar antes de que se empezara a grabar y ellos comenzaron a grabar y no nos dimos cuenta en qué momento. No, te lo creo, te lo creo, te lo creo. Mira, y yo sí recuerdo cómo ha sido tu curva, ¿entiendes? Tus creencias, tu lucha constante contra la creencia limitante, que muchas veces la gente, cuando yo le hablo de mentalidad, dice, coño, Igor, eso no deja dinero. Pero el juego del emprendimiento es un tema de mentalidad, aunque tú lo creas. Es como pasar de nivel, es como varios bro. La mentalidad lo es todo, Ujú. porque al final tú, todos estamos en venta, todos estamos en venta, Ujú. en el negocio de la venta, quiero decir. Y si tú no tienes una mentalidad correcta, si tú no tienes la cabeza amueblada Ujú. correctamente, si tú no te sabes, no sabes vender una idea, no sabes vender una propuesta, no sabes vender tu punto de vista, Ujú. pues entonces el otro no lo va a comprar. Y algo muy importante que me costó tiempo aprender. Muchas veces la gente quiere respeto, la gente quiere que se lo tome en cuenta, la gente quiere eh, que lo tomen en cuenta, Ujú. básicamente. Pero si tú no te respetas, si tú no te tomas en cuenta tú mismo, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Ujú. Hay una frase muy cruel, y, pero la vida es cruel. Y es que al único hombre que quiere que a ti te vaya mejor que a él es a tu papá. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas vivimos pensando que el otro o que un socio estratégico o que un colaborador tiene que hacer cosas por nosotros porque sí, Ujú. Total. pero eso no funciona así. Tú tienes que tener la mentalidad correcta para tú poder venderte, para que el otro sienta la confianza de que cuando la cosa se ponga difícil, cuando haya que salir a romper brazos, cuando haya que pasarse hasta las 12 de la noche un sábado cuadrando una nómina para poder pagar el lunes, Ujú. tú vas a ser parte de ese soporte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo empieza con la mentalidad, porque si tú no transmites eso, si tú no transmites la seguridad, Ujú. si tú no transmites la confianza, Ujú. yo le digo muchas veces a colaboradores que trabajan conmigo, hay miles de empresarios que necesitan tener a alguien de confianza al lado. Ujú. Y esa gente de confianza no necesariamente ellos están buscando al más capacitado, sino al que transmita más seguridad, al Ujú. que sea real. Pero si tú, cuando hablas conmigo, no me mira a los ojos, mira para abajo, si cuando yo vengo donde ti y te requiero algo, tú estás pensando, ahora me van a poner más trabajo. Total, sí. Entonces, el tema de la mentalidad, por eso estoy abundándolo un poquito. Yo tuve mucho tiempo que trabajarlo, Ujú. porque yo tenía mucho potencial cuando yo era empleado y lo veían los jefes, pero yo no me daba cuenta que por mi mentalidad muchas veces yo no podía seguir creciendo. Ujú. Y cuando yo lo entendí eso y dije, yo no puedo vivir de que la gente sienta lástima de mí. Yo no puedo pensar que porque yo lo hago bien,
me van a premiar, porque es que a mí me pagan para hacerlo bien. Cuando yo me quité todo eso, todo empezó a fluir. Y la gente ya no confiaba en mí porque yo era el que tenía el más potencial. Ujú, No, confiaba en mí porque quizá era el que le daba más certeza. Y eso es tener una mentalidad correcta. ujú, total. Y cuando un emprendedor tiene que luchar mucho con diferentes tipos de mentalidades a tu alrededor, por ejemplo, tus padres, tu pareja, tus colaboradores, tus hijos. O sea, es una lucha constante y tú tienes que tener como esa sapiencia de saber por dónde van los tiros. Y Es yo así. pienso que el emprendimiento es un deporte extremo. O sea, la incertidumbre máxima que se puede tener es el emprendimiento. Y no todos podemos emprender, viejo, porque no todos podemos lidiar con eso. Mira, el emprendimiento es como una locura con cierta cordura, por Ujú, así decirlo. Pero también, agregando lo que tú dices o expandiendo lo que tú dices, el tema del emprendimiento es que tú no puedes ser solamente todo emprendedor. ujú, Yo creo que el principal error que comete la gente al emprender es que piensa que porque yo soy muy bueno haciendo algo, pero eso no tiene nada que ver, eso es parte de. correcto, sí. Y, por ejemplo, hay muchas cosas que la gente confunde. Por ejemplo, la gente piensa que tú vas a emprender solamente para tener más libertad de tiempo. Hay un libro muy bueno que lo iba a traer. Yo iba a traer como 5 o 6 libros, pero wow, se me quedaron para irlo mostrando. Ok. Que se llama El libro negro del emprendedor. No Sí, sé yo si sé tú lo cuál es. conoces. Ajá. Fernando Trías del Presta. Vez. Sí, lo tengo. Ajá. Que ese libro yo lo leí cuando yo estaba empezando a emprender, vamos a decir, en la vida adulta. Ujú, Y hay muchas cosas que no son bonitas, ujú, que él te aclara de emprender. Y específicamente hay una parte que habla de los motivos miserables, creo, o de los miserables motivos para emprender. ujú. Y creo que menciona como 7 o 10 puntos, no recuerdo, que son huidas hacia adelante. Es Ok. decir, este jefe me tienes alto. Y entonces tú crees que, que el emprendimiento es un escape de eso. Ajá. Y en ese libro, y son varios puntos. Él dice, quiero emprender para tener más tiempo, pero tú no sabes si en lo que tú vas a emprender, tú vas a poder tener más tiempo o durante cuánto tiempo. Ujú, Y él habla de la diferencia entre motivo y motivación, ujú. que son dos palabritas que se parecen mucho, pero que tienen un trasfondo muy disperso. Correcto. Por ejemplo, el motivo es un detonante. Ujú, Que ya o sea, te molestaste con tu jefe, tuviste una mala experiencia en un trabajo, o alguien te dice, tú eres muy bueno haciendo bizcocho. ajá. Así arrancan. Sí, que de eso quiero hablar también ahora. Y esos son motivos, un detonante. Pero ¿qué pasa? Que cuando se te baje la molestia, cuando la marea baje, Ajá. ya tú no vas a tener algo por lo que levantarte en la mañana. Sin embargo, él dice que antes de emprender, tú deberías de entender si tú tienes una motivación, porque las cosas se van a poner difíciles, se van a torcer y Ujú. se van a poner difíciles en niveles que tú piensas que tú vas a Ajá. decir que esto no se puede poner peor. Sí, se puede Es poner por peor. peor. Sí, exacto. Entonces, se va a pasar Ajá. y va a pasar porque eso es lo que tú lo has hablado bastante. En el emprendimiento hay como una curva, Ujú, como tú mencionaste ahorita, y hay un valle. ujú. No entra en detalle en el Valle de la Desesperación, pero la palabra lo dice todo. Ajá. Entonces, cuando tú te encuentras ahí, si tú no tienes una motivación, algo que te impulse, Ujú, ¿qué pudiera ser una motivación? Yo quiero tener una vida más en contacto con la naturaleza. ujú, Yo quiero poder ser parte activa de mi familia. Yo quiero ese tipo de cosas que no son necesariamente materiales, ujú, sino que son más de vida. ujú. Pero sí búsquenlo el libro y,
Y si sobreviven, porque es como un test. El libro es como un test que él comienza diciéndote, vamos a aplicar como una prueba y si tú pasas esta prueba, yo entiendo que entiendo que te pudiera ir bien. No sé si es que te va a ir bien, ¿verdad? Y también en ese libro, Igor, ya para cerrar ese tema, fue la primera vez que yo vi que había una diferencia entre un emprendedor y un empresario. Ujú. Y a mí me llamó mucho la atención porque esto es algo que yo nunca lo he dicho en público, lo voy a Ujú. decir. Tú ves que hay muchos niños que dicen, yo quiero ser artista, yo quiero ser, qué sé yo, Claro. bombero, Ajá. policía. Oye, de niño yo siempre dije, yo siempre sabía, yo quería ser empresario. Quizá no entendí el trasfondo de lo que Ajá. significaba ser empresario como tal, Ujú. pero siempre como que me inclinaba, pero tenía la pena, la vergüenza como de manifestarlo, de decirlo, por el tema de la mentalidad. Ujú. Y cuando yo tuve ese libro en mis manos, que él hablaba de que el empresario, el emprendedor, perdón, es alguien que su motivación principal en la vida es iniciar cosas. Ese es su combustible, Ujú. Total. arrancar, esa emoción del primer contacto. Y él dice que el empresario, en cambio, es alguien más que se calma, que decide desarrollar esa cosa. Y Ujú. que muchas veces la sinergia correcta está en encontrar un buen emprendedor que arranque la idea y entregar el proyecto a un empresario, puede ser de carrera o puede ser dueño, Ujú. que gestione el crecimiento, que se pueda sentir contento con una visión a 5 años y todos los días ir midiendo al pasito, al pasito, al pasito. Ok. Entonces eso me Ujú. impactó. Y yo dije, wow, qué pero No, no, está muy cool, está muy cool y gracias por darme esos insights. Yo sabía que tú habías trabajado mucho ese aspecto mental, porque es algo que habías o que continúas trabajando sí, constantemente, porque no le damos la suficiente importancia, porque no lo sabemos. Eso es como tú, si tú no sabes que tiene un dolor, tú piensas que todo el mundo es así, por ende hay sí, que seguir ese camino es correcto. y es difícil. Y yo sí recuerdo que cuando tú entraste a la aceleradora y recuerdo que tuvimos esas sesiones, yo recuerdo como varias cosas muy importantes. Una fue la visita que tuviste con Wilson, que tuvo su momento de como que donación. Pero yo no sé si tú recuerdas, ya sea de él o de alguien, alguna frase o algo que te haya dicho alguien en la aceleradora que te haya marcado, que tú dijiste, lo ha dicho un compañero, lo dijo un profesor, lo dijo Luis, lo dije yo, alguien que te marcó. Dije, viejo, después de esto mi vida cambió. Mira, realmente hay varios momentos, varias, no quiero utilizar la palabra frase, sino como varias enseñanzas. Ok. Hay una muy particular que me dijo un compañero, se llama Daniel Musetti, Ajá. ¿verdad? Lo Sí, dije sí. bien, sí. Ajá. Que él es extranjero, entonces él ve la cosa como más, como con otra visión, no sé. Cuando yo Ujú. hablé con él ese día, que fue en un encuentro lo que hicimos, Sí. yo le estaba contando a él sobre una idea que tenía, porque él tiene algo, no voy a decir similar, pero él Ajá. tiene como la forma como de ejecutarla y eso. Ok. Y después que él me escuchó y que yo me fui divagando mucho, él concretamente me miró y me dijo, Fernando, todo lo que tú hagas se va a vender. El asunto no es si se vende o no, es si es negocio. Ajá. Y eso como que, wow, es verdad. Porque, por ejemplo, yo, que eso tú lo sabes, vengo mucho del tema de, yo no soy financiero como tal, así que fui a una escuela de negocio, sino que he tenido que aprenderlo Ujú. a la mala Sí, sí. y yo me obsesiono con los temas y me obsesioné durante un tiempo con el tema de la economía y después solté el tema de la economía porque me gusta, pero yo dije, no, es finanza, porque yo estoy diciendo un par de años atrás. Ajá. Y eso era lo que yo comía, desayunaba y cenaba. O sea, yo cuando me obsesiono con un tema, mi esposa sabe, yo cojo un tema y durante una semana, temas random, de Ujú. micrófono, yo nunca he aprendido nada, he buscado nada de micrófono Ujú. y quiero saberlo todo de micrófono. O sea, soy un curioso empedernido, Ok. real. Y busco, leo, me gusta mucho el tema de la cocina. Ok. Y cuando yo quiero hacer una receta, se desesperan, porque yo duro hasta un mes investigando. Wow. No sé, como que me obsesiono con los temas. Entonces,
m- me impactó esa frase que él me dijo, Ajá. porque yo dije, wow, pero es que me estoy yendo en la teoría nada más. Ujú. Yo me estoy yendo en los números, me estoy yendo eh, en la parte financiera del negocio, pero se me está olvidando que al final el problema no es si se va a vender o no, si no se va a vender, es si va a ser negocio, Ujú. si va a tener rentabilidad eso. Y como que Te eso me marcó. gustó. Claro, hay otras frases, otros momentos, pero yo lo voy a resumir Ujú. en una, que esa frase no es mía y no la recibí en la aceleradora. Se la escuché a Pedro Brache, Ok. que él dice que todo lo que se mide, aun cuando tú lo midas con una vara doblada, Ujú. mejora. Ok. Y eso lo, lo aprendí mucho de Wilson, Ujú. de ti también, incluso de Luis, que tú sabes que Luis es eléctrico, es marketing digital, es mucha estrategia de red y cosas, pero cada uno a su manera siempre nos llevan a ese punto. Ujú. Y esa frase resume mucho eso. ¿Por qué? Porque los emprendedores tenemos el pequeño problemita de que armamos el lío. Vimos algo, una idea, nos llegó, una inspiración Ujú. y le damos para allá. Ujú. Pero los emprendedores muchas veces no aterrizamos y no nos gusta que nos aterricen. Ujú. Pero esa partecita de saber, de planificar, Ujú. eso también es otra cosa que me marcó. Por ejemplo, yo hacía muchas proyecciones de venta, hacía muchas proyecciones de pagos y yo creía que me la estaba comiendo. Ujú. Pero cuando Wilson realmente me explicó lo que era un presupuesto, Ujú. eso me cambió. Pero oye, esta, una de las cosas que ahora sí estoy haciendo memoria, que más me marcó en la aceleradora, fue una clase que dio Luis, donde él le dijo a los que estaban ahí, que eso fue una clase que yo la vi grabada en el school, no la vi Ok. en vivo. Si usted tiene una proyección de venta, pero usted no sabe cómo apretar para que eso se haga realidad, si usted Ujú. no sabe cuáles son si usted no ha pesado su línea de negocio, si usted no sabe cuáles son su entrada por sus canales, si tú no sabes qué tecla te va a dar qué sonido, para que tú me entiendas, Ujú. tú lo que tienes es una meta, tú lo que tienes es una idealización. Y cuando yo entendí eso, al otro día, o ahí mismo me puse de una vez a medir cómo venía el dinero. Ujú. Y me di cuenta de muchísimas cosas que yo pensaba que me las sabía. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que yo te enseñé en una ocasión, yo tengo Ujú. un dashboard muy Sí, sí, bonito, yo recuerdo. automatizado, que me dice tanto de efectivo, tanto por tarjeta, tanto de pedido ya, pero realmente eso era una data vacía, porque cuando yo comencé a ponerle nombre y apellido Ujú. a cada cosa, entonces ya yo podía tener una intencionalidad, decir, por ejemplo, ok, yo quiero que por el canal retail me entre un 10% más. Pero ¿cómo yo voy a hacer que entre ese 10% más? Ya yo sabía, ya yo no estaba bloqueando, ya no Ujú. era una suerte de algo místico. Ajá. No, es una causa y un efecto. Y esas cosas a mí me marcaron bastante. Ok. No, no, qué bueno que te marcaron, porque yo sabía que habían ciertos hitos que habías tenido durante estos meses, porque tú has evolucionado mucho. A lo mejor tú no lo sientes, pero yo siento que sí. Y el último, que lo Ajá, estaba dejando para el final, ajá, dime. el último fue contigo. Tú sabes que uno, como, como emprendedor o gente de negocio, al inicio, no sé si le pasa a todo el mundo, por lo menos eso era algo que me pasaba a mí particularmente.
yo veía las cosas en función de lo que me iban a costar. Ujú. Y te digo que son cosas que me sorprenden porque uno ha leído mucho, no mucho, uno ha leído lo suficiente. Ok. Y hay un libro muy bueno, que no recuerdo el autor, por eso quería traerlo, pero que se llama Tu propia MBA, no sé si tú lo Ah, conoces. claro. Ajá. Que ese libro yo se lo recomiendo a todo el que quiera esclarecer tema de negocio, de cómo funciona, de estructura, de qué, cómo se le llama qué, por qué. Es muy bueno. Que él habla del concepto de los multiplicadores. Y oye, yo lo conozco el concepto Ujú. y sé lo que es, pero tú en el último evento Ujú. me hiciste entender que yo no tenía que ver los recursos por lo que me iban a costar, sino por lo que me iban a traer. Total. Y ese simple 2 minutos de discurso Ajá. me cambió. ¿Por qué? Porque ya yo entendí que lo que yo tenía que enfocarme era en determinar cuáles eran los multiplicadores que yo tenía que ejecutar, o sea, cuál era la palanca. Ujú. Y que, y entonces todo hizo un círculo. Yo lo que tenía que determinar era cuál es el número para que eso sea una realidad. Porque, por ejemplo, un emprendedor pequeño que tenga un recurso que le cueste, qué sé yo, 150,000 pesos, por ejemplo. Ujú. O una gente que con su incentivo, su KPI, etcétera, llega a 200,000 pesos. Eso para un emprendedor pequeño lo ve mucho. Ujú. Pero la pregunta no tiene que ser cuánto me va a costar, sino cuál es el número para yo poder obtener ese resultado. Total. Sí. Y entonces eso se encadenó porque fue una sucesión Ujú. de cosas que se despertaron ahí con algo que tú no habías enseñado, que hay un video muy bueno que deberían de verlo, los que no lo han visto, tuyo, Ujú. que habla de que las empresas realmente tienen dos tipos de problemas, o un problema de demanda o un problema de entrega. Correcto. No voy a abundar mucho para que vayan a ver el video, Ujú. pero cuando yo conecté todo eso, eso me reseteó, me formateó Ujú. y te lo agradezco. No, no. O sea, la idea es desbloquear esas cosas que tú ves, pero tú, porque tú tienes mucha información, viejo. Todos tenemos mucha. Sí, Lo que la tenemos es ordenada. Y tú lo decías ahorita, como que no sabemos qué va primero y qué va sí. después. Y entendemos que sí, pero no, y nos saboteamos. Nosotros tomamos acción y nosotros mismos cambiamos el camino, el curso, a mitad Ujú. de camino. Entonces nos pasamos dando círculos y pasan tiempo. Tú dices, pero yo no avanzo. Es porque tú mismo eres el experto en darle vuelta a la cosa. Y algo muy importante, Igor, tú no sabes lo que no sabes. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo sé es como una mota de polvo en el vacío del universo. Ajá. Lo que yo sé es menos de una gota, de una partícula de una gota de agua en el océano. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo, no sé, quizá habrá un nombre para esto, no sé cómo se llama. Y es que la gente, cuando alcanza cierto éxito, vamos a poner un ejemplo, tú tienes una idea, comenzaste a Mm. ejecutar tu idea, prendió. Ok. Y ya tú crees que tú te la sabes toda. Ujú. Pero tú no sabes que tú estás simplemente en un embudo. Tú tengas una parte de un proceso y Sí. que ese proceso luego, o esa etapa más bien, Ujú. se va a terminar y tú vas a entrar en otra etapa. Ujú. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, la importancia que tienen los mentores, la gente no la entiende hasta que la prueba. Ujú. Un mentor en cualquier área que tú te quieras desarrollar es vital. ¿Por qué? Porque esa gente tiene una perspectiva distinta y sin vicio a la que tú tienes. O sea, no distinta, más completa, más Correcto. grande. Ujú. Porque normalmente ya hay gente que pasó por el charco donde tú pasaste y sabe cómo que se sale del charco. Ujú. Entonces, esto me recuerda que los argumentos que me ponían mi esposa y mi socio en ese momento que queríamos entrar a Optimízate, Ujú. que eran muy racionales, era, pero ¿cómo es que ellos van a ayudarte si ellos no van a estar metidos en el negocio? Ujú.
Pero yo entendí en ese momento que no, ellos no tenían que trabajar con ustedes, perdón, no trabajaban con el negocio en sí, sino con la mente del emprendedor Total. para expandirlo, para darle una perspectiva que ellos no tenían porque no sabían lo que no sabían. Total. ¿Entiendes? Ujú, Y también que uno es el promedio de la gente con lo que uno se rodea. ujú, Eso, oye, es una de las cosas que más me ha ayudado a crecer en la vida. Tú no tienes necesariamente que ser de que el mejor amigo de, del círculo en el que tú estás. Pero si tú estás en un círculo y tú vales, por ejemplo, 1000, pone un número, y viene una gente que vale en ese círculo 1500, y hay otro que vale 9800, y hay otro que vale 30,000, qué sé yo cuánto. Cuando ustedes se promedien, eso te va a subir. ujú. Pero lo mismo también al revés. Al revés, sí. Entonces, por eso es bueno rodearse de mentores. Y mentores no son necesariamente gente que tú le vas a pagar para que te enseñen. Tú muchas veces sin saberlo tienes mentores. Ujú, Tienes muchos mentores que te ayudan genuinamente porque quieren que tú tires para adelante o porque tú tirando para adelante los ayuda a ellos. O tú mismo inconscientemente te guía de la forma de una figura, de una ujú. persona que a veces tú ni la tienes cerca y esa persona te está mentorizando. Sí. Pasa mucho más de lo que la gente piensa. Sí, pasa Ajá. muchísimo Y más no de nos lo damos cuenta. y no nos damos cuenta. Y quiero contarte, por ejemplo, Ujú, hay varios hitos que me han marcado. Por ejemplo, mi primer trabajo que yo tuve, ujú, en esa época, yo no trabajaba, no tenía la necesidad de trabajar. Mi papá ujú, me costeaba todo, básicamente. Y yo iba a la universidad, iba al colegio, qué sé yo, y no tenía como esa hambre porque no, pero llegó un momento que yo, no por necesidad, sino por esa inquietud, por esa curiosidad, yo dije, oye, yo tengo que empezar a trabajar. Y me fui a un sitio donde yo iba a aprender, porque yo no sabía de nada. Y recuerdo que cuando yo llegué, el dueño me preguntó, ¿qué tú sabes hacer? ¿Tú sabes usar Photoshop? No, era un taller ujú. gráfico. ¿Sabes usar Photoshop? No. ¿Tú sabes usar Illustrator? No. ¿Tú sabes utilizar los plotters de impresión? No. ¿Tú sabes rotular? No. Y me dijo, ¿y qué es lo que tú sabes hacer? Yo le dije, nada. Y él me dijo, mira, pásame eso que está allí. Y era una escoba. Y me dijo, Qué cool. nada, tu tarea Ajá, va a ser mantener el taller limpio. Eso era una nave, igual, ajá. medio grande. No era tan grande, pero era grande. Y nada, me dijo, y cuando tú termines, entonces tú subes a la oficina Ajá, y ahí entonces tú comienzas a aprender. okey. Y tú sabes que él, antes de irme, me dijo, que esto es lo que me marcó. Mira, en la vida el hombre tiene que tener 4 cualidades. El hombre tiene que ser serio, porque nadie va a meter un delincuente a trabajar. Pero el hombre, aparte de ser serio, tiene que ser trabajador. Porque tú sabes todos los vagos que a esta hora están acotados. Todos los Ujú, serios que son vagos que están ajá, acotados a esta hora. Y me dijo, pero aparte de eso, el hombre tiene que ser atrevido, tiene que ser lanzado, tiene que ser osado. ujú. Osado, Esa muy fue la bien. palabra que él Ajá, usó. Tiene que ser una persona con visión. ujú. ¿Por qué? Porque, y él era un señor, el don Luis. No sé si está vivo, espero que sí. Muy bueno y le agradezco mucho, pero muy directo. Él me dijo, mira, eran como 20 o 30, no sé la cantidad de gente, pero eran unos cuantos trabajadores ahí. Ujú, Tú ves toda esa gente que están ahí delante de ellos, sí. sí, Esa gente son serias y trabajadoras, pero no van para parte porque no tienen visión. okey. Y después me dijo, pero lo último es más importante. Tú tienes que ser persistente, porque la vida te va a dar duro. Y a medida que tú vas subiendo,
Ujú. Las caídas son más grandes. Yo tenía, qué sé yo, 19 años tenía yo en esa época, o 20, no me acuerdo, una cosa así, que nunca había pasado trabajo, que en mi Ujú. casa quizá yo ni barría, y este señor me está explicando todo eso. Y yo como que eso, en ese momento, como que yo se lo agradecí, pero como que no lo tomé muy bien. Ujú. Muchacho, no entendí el mensaje. Y me dio vergüenza que él me estuviera diciendo eso y comencé a cuestionarme que qué era lo que yo estaba haciendo mal. Pero por alguna razón, en vez de yo rendirme, Ujú. yo comencé un punto de inflexión ahí y comencé a tratar de hacerlo bien. Y por ejemplo, yo recuerdo que nosotros entrábamos como a las 8 de la mañana, creo que era, y yo a las 7 estaba tocando la puerta. Era una casa, tenían su casa ahí, Ajá. entonces al lado tenían una nave, y entonces yo escuchaba a veces que decían, ahí está ese muchacho tocando, ve, ábrele. Pero no son las 8 todavía. ¿Por qué? Porque yo quería llegar temprano, organizar todo, barrer, lo que fuera que me tocara, para poder aprovechar el tiempo. Ok. Ese trabajo igual era una pasantía. Ujú. Y ellos lo que me ayudaban era con el pasaje, básicamente. Ujú. Y como que comenzó a trabajar un proceso en mí y comencé a entender muchísimas cosas que yo no entendía, muchacho al fin. Y también tuve un mentor, que fue mi primer jefe, que se llama Francis Gonel, que le agradezco muchísimo. Y él me decía, no trate de caerle atrás a los compañeros que tú tienes, a tu camino. Y él Ujú. me puso en mi mano Padre Rico, Padre Pobre, que es Wow. un libro controversial. Ujú. Tú lo amas, tú lo odias. Gente que dice que es muy básico. Hay gente que dice que tiene muchos principios. Yo simplemente digo que fue el libro que me ayudó a querer más, a entender cosas Ujú. que yo no entendía. Y a partir de ese trabajo, cuando ya empecé a trabajar formalmente, pues yo comencé a aplicar muchas cositas, no solamente que vi en ese libro, sino Ok. que él me ponía cositas en la mano, joyitas en la Ujú. mano. Él sabía que a mí me gustaba mucho leer y él me presionaba, él me daba el libro, por ejemplo, el viernes y me decía, me lo tiene que traer el lunes. Y ahí yo me mataba leyendo esa vaina, hermano. Y a Ajá. veces no entendía ni lo que estaba leyendo y te mira, tengo que volver a leerlo. Está bien, tráemelo el viernes. Pero lo que te digo es que eso fue un mentor. Ujú. Y muchas veces uno tiene mentores alrededor y uno lo desaprovecha. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Y hablando de mentores, ¿tú sientes que las mentorías grupales te aportan igual que las individuales o qué tú opinas de cada una? O sea, porque mucha gente me dice, Igor, pero ¿por qué tú no haces mentoría solamente individual? Sí, O sea, tú tienes que venir aquí y freír el pastelito conmigo para poder sí. entenderme. Explícame contexto ahí. Mira, lo que pasa es que yo creo que la gente confunde lo que es una mentoría con lo que son consultores. Ujú. Las mentorías grupales Ujú. tienen su magia porque tú tienes la oportunidad de tú ver muchísima gente con una multitud de situaciones. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, Ujú. pero yo no estoy tan de acuerdo, porque si eso fuera verdad, la gente no pudiera aprender de un libro o de un video que vio en YouTube. Correcto, sí, sí. Entonces, cuando tú entras a una mentoría grupal, si tú estás en la disposición, porque eso es una cosa, Ujú. tú tienes que tener la disposición de tener una apertura, de escuchar, de contar tu situación Ujú. y de ser receptivo con los feedback. Ujú. Cuando tú entras a una mentoría grupal, si hay 20 gente en esa mentoría, tú tienes 20 perspectivas distintas. ¿Entiendes? Y Sí. como que eso, por ejemplo, hay cosas, hay negocios y modelos de negocio y gente interesantísima que yo he conocido en la aceleradora, Ujú. la mentoría grupales, que yo no iba a tener acceso a ella. Porque normalmente uno se va por un sector, a Ajá. menos que el sector que uno elija sea el que tú tienes, que tuve muchas
ramas, muchos negocios distintos, normalmente tú te vas por un sector y el éxito tuyo va a estar en tú seguir escalando en ese sector, con una vertical, con lo que sea, whatever. Pero cuando tú estás con 20 individuos y todo el que está ahí tiene un problema, eso es mentira. De que estamos bien, que todo el que está ahí tiene lo que pasa es que quizá no es el mismo dolor. Ajá. Hay gente que su problema es de ingreso, hay gente que su problema es de calada, hay gente que su problema es... Oye, yo he visto temas ahí que yo me sorprendo porque hay muchos temas Ajá. que ya yo lo pasé. Ajá. Y hay muchos temas que yo digo, oh, ¿y eso me puede pasar? Ajá. Y esa es la ventaja. Cuando las mentorías son más reducidas, yo creo que tú le vas a sacar partido si ya tú tienes un nivel de conciencia. Es decir, Ajá. porque tú sabes mi experiencia, que nosotros entramos y yo siempre fui híbrido, siempre tuve Ajá. y hasta si hay mentoría más para bajito, yo me voy a meter. Ok. No desnotándola, Ajá. sino que soy un curioso empedernido. Ujú. Cuando tú estás en una mentoría más uno a uno, tiene que ser, entiendo yo, cuando ya tú tienes problemas específicos que sobrepasan la cotidianidad de lo que tú puedes hacer y aprender en una mentoría grupal. Para aterrizarlo, tú tienes algo muy concreto que hay que trabajarlo y desarrollarlo durante un tiempo. Y por eso te digo que hay que tener como cierto nivel de, no, quizás no es de conciencia la palabra, cierta experiencia. No ni siquiera por lo que tú lo puedas pagar o no lo puedas pagar, sino porque hay cosas que tú no las vas a poder aprovechar. Ujú. Eso es lo que yo entiendo. Ok, muy bien. Entonces, entiendo también por qué hay gente que tiene resistencia a la mentoría grupal, porque es que la gente dice, pues entonces iba a tener que hablar mi problema delante de todo el mundo. Ujú. Sí, porque es que, mira, los emprendedores somos muy curiosos, somos una peculiar, esa es la palabra. Ujú. Y tenemos una serie de ideas limitantes, que muchas son aprendidas en la casa, muchas son aprendidas en el entorno. Muchas veces el emprendedor es el primero de su entorno que está emprendiendo, que está desarrollando algo. Pero los emprendedores nos enfocamos en cosas que son tontas, Ujú. muchísimas veces. Y la mayoría de los fracasos que tenemos son causados por nosotros mismos. En el sentido de que, mira lo que mucha gente se enfoca, de que no, que yo voy a tener que hablar de mi problema delante de todo el mundo. Viejo, pero ¿y tú crees que la gente cuando escuche tu problema se va a ir para su casa y va a durar 3 días escuchando eso y van a armar un grupo por detrás de ti y van a decir de que, oye, ¿tú viste el problema que tiene Fernando? Wow, pero ese tipo, sí, dice otro, sí, yo lo vi y etiquetan a otro, ven, habla que tú no. Oye, la gente no está en eso. No. Pero La claro gente que ni se acuerda. no, Te acabo exacto. de hablar y la gente ya se olvidó lo que tú dijiste. ¿Cómo fue que, quién fue que dijo eso? ¿Tú no te has dado cuenta, por ejemplo, que a veces yo he dicho cosas y como a los 3 días o a los 5 días viene otro compañero y dice, no, porque no me acuerdo cómo él se llama, pero él tiene una mueblería en San Pedro. Ajá. Y yo dije algo que no sé si me entiendes, o sea, la gente no está en ti. Sí, sí. Tú no eres el centro del universo, o sea, eso Galileo, ¿cómo es? Copérnico, esa gente hace tiempo que... Está muy buena eso. Entonces, esa es una de las cosas, de la barrera que yo veo. ¿Cómo así que tú te estás preguntando que si grupal? Es que volvemos a lo mismo, no es la forma, no importa la forma en la que tú obtengas la solución, Ujú. es obtener la solución. Ujú. ¿Qué pasa? Que hay niveles. Entonces, si yo te pongo a ti solo y te encargo una tarea, cuando tú ni siquiera nunca has abierto un gestor de tarea, cuando tú, por ejemplo, ni siquiera entiendes por dónde es, tú te vas a perder. Entonces, yo lo que le exhorto a la gente, el emprendedor tiene que ser lanzado. A ti no te puede dar vergüenza estar en contacto con 20 gente. A ti no te puede dar tema de que si es grupal o que es que volvemos a lo mismo, nos estamos enfocando en lo que nos cuesta. Entonces, mucha gente dice, no, porque entonces yo voy a pagar para estar con 20 gente. Pero no es lo que tú estás pagando, es lo que tú vas a recibir. Ujú. Y el networking que se hace ahí también. Es Eso, increíble, también se nutre mucho. wow, que eso es potente lo que tú acabas de decir. Ujú. Porque es que nosotros venimos de un nivel de, ¿cómo te explico? La mayoría de los negocios que están en la aceleradora están en etapas iniciales.
Hay muchos que son potenciales, pero los negocios grandes que están en la Ajá. aceleradora no son la gran mayoría. Ujú. Y tú sabes que yo he notado que la gente que factura en la aceleradora, la gente que está en otro, que ya está como 2 o 3 niveles para adelante de la mayoría, es la gente que más va a la clase, es la gente que más comparte, es la gente que quiere estar con los 20 ahí. Ajá. Pero el que no, que tiene problemas, que si pasa un día se ahoga, le llega el agua aquí arriba, no al Ajá. cuello, aquí arriba, son los que se están enfocando en esos detalles de que vamos a estar con 20 gente. Y volvemos al tema de la mentalidad. Totalmente. Qué Sí, bueno que tú lo mencionas. lo atamos ahí mismo. Y oye, yo quisiera no estar con 20, yo quisiera estar con 100 emprendedores, porque es que son 100 oportunidades de aprender cosas nuevas, de entender cosas nuevas. Y cuando también una cosa que yo he vivido, a veces tú llegas con un problema o alguien llega con un problema al grupo y entre nosotros mismos Dan la mentoría. damos no la mentoría, La pero dan. vamos Le dan dando perspectiva mucho perspectiva. mejor que yo. ¿Tú sabes por qué las empresas Ajá. contratan consultores, contratan agencias de fuera? Ujú. No es porque los consultores, mira, pasa algo curioso con los consultores antes de decirte. Los consultores son gente que van a venir y te van a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y te van a armar un plan. Pero posiblemente tú le des ese plan a ellos y no lo ejecutan. Ujú. Porque su rol, o sea, el valor que ellos tienen no está en ejecutarte el plan. Ujú. Porque el plan lo vas a ejecutar tú con tu realidad y con tu equipo. Correcto. Y entonces la gente dice, no, porque si ellos no pueden hacer eso, ¿cómo que ellos me están diciendo? No, pero cuando tú estás con un equipo y tú tienes, por ejemplo, un grupo de mentores, todo es más rápido. Digo, todo es más rápido. Lo sé. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, yo creo que esas son cosas que la gente tiene como que probar Ujú. y no cerrarse tanto a eso. No, yo sé. ¿Y tú has pensado qué sigue en el 2026 para ti, para Fernando, para el negocio? ¿Cómo lo ves? Mira, ¿Qué hay en el 26 para ti? tú sabes que realmente eh, los negocios siempre tienen que seguir creciendo. No existe tal cosa como, ya yo llegué, Ujú. porque tú tienes gente que trabajan contigo y ellos quieren crecer. Ujú. Entonces tú no puedes darle crecimiento si tú no quieres seguir expandiéndote. Nosotros estamos analizando diversas verticales Ujú. relacionadas con lo que ya hacemos, que eso también fue un consejo que tú me diste en su momento, como que bueno, tú lo lógico es que sigas creciendo Ujú. en lo que ya tú conoces. Ujú. Yo te mencioné ahorita que teníamos el tema de llegar a grandes superficies. Sí. Y estamos analizando varias cosas ahora mismo. Ok. Sí. O sea que tú estás en crecimiento vertical y no horizontal ahora mismo. Sí, estamos tratando de ver cómo integramos Ajá. ciertas cosas, lo que ya tenemos, Ok. pero no nos cerramos a tener otros negocios que no que no tengan que ver, sino que Ujú. estén más horizontal, como tú dices. Ok, entonces te preguntaba si es más venderle más al mismo cliente o es impactar nuevos clientes con expansión geográfica. ¿Cómo tú lo Mira, ves más? realmente, nosotros estamos optimizando todavía algunas áreas del Ujú. negocio. Sí. Estamos creando formalmente departamentos, Ujú. porque a veces tú tienes una persona que te hace la función, pero no está 100% dedicada a eso. Total, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, nos estamos enfocando mucho en los dos problemas que tienen la mayoría de los negocios. Con el tema de la demanda, Ajá. lo que estamos es aterrizando o formalizando, mejor dicho, una estrategia que nosotros probamos el año pasado de ventas Ujú. para desarrollar otro canal. Ujú. Y con el tema de la entrega, que eso es algo que ustedes nos ayudaron bastante. Ya estamos implementando muchos procesos. Ujú. Estamos trabajando con el tema del líder. Ujú.
eh, y creando una estructura, no como yo quiero, sino como se necesita, no como mi socio quiere, sino como se necesita. Ok. Y luego que nosotros aterricemos eso Ujú. y que ya esa rueda corra y esa bola de nieve siga creciendo sin que yo tenga que estarla empujando, pues entonces ahí sí yo te puedo responder eso. Por eso que tú viste como que te estoy... No, está bien. No, pero es lo que tú visualizas, porque no todo el año que viene que tiene que ser para crecimiento. Puede ser, voy a reagrupar mi energía, voy a maximizar los recursos que tengo para llegar a cierto nivel, ese es mi tope, y después para el 27 que yo haga ese año eso, entonces puedo replantearme otras variables. Eso tú, porque yo lo he tenido. Hay un momento en que tú tienes que todo dentro, dejar las piezas adecuadas, y eso toma tiempo. Eso no es de que Sí, de un mes a otro. sí, Eso es un tiempo sí, que unir esas piezas y que todo el mundo esté unísono a eso. O sí. sea, que tampoco que tú me digas, quiero reenfocar ciertas áreas y que todo salga bien, tener proceso y sistema adecuado para que aguante el crecimiento que tengo, pero yo sé que hacer eso me puede tomar 6 meses, es el foco el año que viene. Ajá. Nosotros, nosotros tenemos un plan a 6 meses vista, Ujú. dividido en 3 meses, para validar si Ok, los recursos que van a entrar, ok. que estamos o que estamos entrando, son o no son. Ujú, Y ya luego cuando podamos validar eso en 6 meses, o sea, en esos primeros 3 meses, ujú, ya si vamos a replantear si son 3 o son 6. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos ujú. cuál es el número al que le estamos apuntando. Ok. Y eso de entrada es importantísimo, que antes no lo sabíamos, Igor. Ujú, Antes estábamos oscuros, ujú. ¿entiendes? Sí, sí. Con el tema de lo de las verticales, que son cosas que le hemos hablado mucho nosotros, Ujú, o con otros tipos de negocios, momentáneamente nosotros nos hemos enfocado, y personalmente yo he empujado esa idea, porque uno como emprendedor divarea demasiado. ujú, Yo te pudiera decir todos los planes y todas las ideas que yo tengo para ahora, para el año que viene, pero yo no quiero decirte de que sí, el año que viene es el año del crecimiento, donde vamos a agarrar y vamos a abrir. Siempre está la ajá, oportunidad ujú, de abrir otros puntos, que eso es algo que agradezco muchísimo. Eh, no tuve la oportunidad mucho de hablar de eso, pero eh, la oportunidad que me ha dado la familia de Solo Pastelito de formar primero parte de ellos, luego de crecer con ujú, ellos, luego de poder tener en sociedad ciertas unidades de negocio. ujú. Eso que no quería dejar de decirlo, es importantísimo. Pero también está el tema de, ¿debo de seguir creciendo en unidades de negocio o debo de fortalecer la que ya tengo? Eso, en ese interín es que nos encontramos ahora mismo. Justamente de esa es la clase el jueves. Sí. Ah, pero esa clase que... De escalada, de cómo se escala, según el No, modelo de negocio. no, trataré de no ser Ah. el primero en entrar, que la gente se molesta por eso. No era del jueves, no el martes. Ah, ya, está bien. Tranquilo, ¿oíste? Ahí vamos a hablar de eso porque hay dos formas de crecer que son esas, que le enseñamos, que tipo Napoleón, abrir sucursales, dominar geográficamente como él fue, o Thomas Edison, que es inventar cómo vamos a venderle más al mismo cliente. Sí. Y voy a llevarte algunos ejemplos de aquí mismo, localmente, del país, que lo hacen muy bien eso, para que tú puedas ver cómo se hace eso. No, aperísimo. Para que no diga que no, otra vez un ejemplo de Amazon, no se acaban los ejemplos de Amazon y de Apple. Ahora son locales los ejemplos. ¿Eh? Sí, sí, no. No, súper, súper. ¿Y cómo te has sentido con esta hora más o menos que hablamos? Mira, de verdad me he Ah, sentido muy bien porque es como, mientras íbamos hablando, yo ajá, haciendo como un recorrido de donde arrancamos hasta donde nosotros ajá, estamos ahora mismo. Y tener la oportunidad de hablar contigo, ajá, de socializar temas. Yo no sabía de qué era la agenda de lo que íbamos a hablar, ni tú me dijiste de que, mira, te puedo preguntar esto. No, no, esto fue sí, fluyendo. total, sí. Yo tampoco, por ejemplo, tenía como algunas notas, Ajá, pero realmente tampoco como que quise como, yo voy a hablar de esto, de esto, de esto. No, me he sentido que hemos ah, fluido ujú, y eso es señal de que podemos, podemos seguir creciendo, porque si tú recuerdas,
cuando yo llegué, yo tenía como unos temas muy puntuales Ujú. y como que no me salía de eso. Y no, mira, podemos fluir ahora. No, no, Entonces, genial. No, me gusta mucho. No, pues yo espero que te haya gustado, de verdad, y que la gente haya aprendido mucho de lo que tú hayas compartido en esta hora que pasamos juntos y que yo sé que va a ser súper provechosa para todos los que nos escuchan. no, gracias Igor por invitarme y de verdad al que está pensando si entrar o no entrar, yo entiendo que debería hacer la oportunidad porque tiene, si ya tú tienes el agua al cuello o si tú sabes que llegaste a un techo de cristal, tú solo no vas a salir del charco. Y muchas veces la solución no está en las herramientas, no está en el equipo que tú tienes actualmente, sino en expandir y ver otros puntos de vista que quizá tú no habías considerado. No es que tú no eres muy duro o que tú no eres el que ha llevado el negocio hasta donde está. Es que tú quieres llevar el negocio a otro punto donde tú no has estado antes. Ujú. Y entonces tú necesitas gente que te pueda decir, dale por aquí, dale por allá. Eso no garantiza que tú no vas a tener equívoco en el camino o que todo va a ser color de rosa. No, eso es lo que te dice que te van a cortar el tiempo, que es lo más importante, el recurso más importante que nosotros tenemos al final, tiempo. Ujú. Total, total. Entonces, gracias, Igor. No, gracias a ti. Nos vemos pronto, señores. ¿Cuánto nos despedimos? Y nos vemos la próxima. Chao.